Un saludo, estimada teacher Sheila Rodríguez. Mi nombre es Lenny Marcillo y el día de hoy voy a presentar el tema Static versus Dynamic Verbs. Primero vamos con una pequeña introducción. Se sabe que los verbos se clasifican en dos categorías muy importantes, los static y los dynamic verbs. En el sentido de los dynamic verbs, podemos decir que estos verbos expresan acciones que podemos hacer o a su vez cosas que pueden también suceder o suceden. Y a su vez los statipers prácticamente vienen a expresar lo que son estados o condiciones que no cambian o que probablemente pueden cambiar. Y una característica fundamental de estos es que en el uso evitan el tiempo verbal continuo, es decir, el verbo to be más el ing. Es una pequeña introducción. Ya a profundidad podemos decir que los static verbs prácticamente vienen a expresar estados, emociones, sensaciones, también posiciones, y como ya se había dicho, evitan el uso gracias a estas características, evita el uso del tiempo verbal continuo. Y también podemos dividirlo pues prácticamente en seis tipos de estos verbos. El primero que tenemos son los verbos de estado, prácticamente los que nos vienen a expresar ideas o también opiniones. Y estos, unos ejemplos podría ser agree, que es estar de acuerdo, now, saber. Y a su vez los verbos de gustos, estos vienen a expresar preferencias. Un ejemplo puede ser el verbo dislike, que es disgustar, o a su vez hate, que es odiar. Los verbos de posesión prácticamente vienen a expresar propiedades de pertenencia, prácticamente. A su vez, por ejemplo, puede ser los ejemplos belong, que es pertenecer, o a su vez have, que es tener. Los verbos de atributos que vienen a expresar medidas, costos, capacidades o a su vez otras características. Unos ejemplos es consist, que es consistir, y contain, que es contener. Y hablando de los verbos de necesidad, estos vienen a expresar lo que son exigencias o a su vez también lo que viene a ser requerimientos. Y ejemplos son el verbo need, que es necesitar, también podría ser want, que es querer. Los verbos relacionados con sentidos vienen a expresar lo relacionado a los sentidos. Prácticamente pueden ser los verbos imagine, que es imaginar, o sound, que también es sonar. A su vez pasamos con los dynamic verbs. Estos prácticamente vienen a expresar acciones, movimientos, procesos y cambios, y dando gracias a estas características, pues pueden utilizarse con cualquier tiempo verbal, incluidos los continuos, y prácticamente los podemos clasificar en tres. Los verbos de logro vienen a ser los verbos que tienen ejecuciones planeadas, como puede ser arrange, que es arreglar, o a su vez audit, que es auditar. Por otro lado, los verbos de realización, al contrario de estos, vienen a ser acciones que surgen prácticamente o sea, de manera imprevista, sin ninguna planeación, y pueden ser los verbos break, que es romper, o convert, convertir, y los verbos de actividad ya vienen a ser los más comunes, los que vienen a expresar, como su mismo nombre lo dice, indicar acciones, que puede ser cook, cocinar, o become, convertir. Verbos que pueden ser static y dynamic, estos son los llamados verbos mixtos que pueden cumplir cualquier función de las dos mencionadas, static o dynamic, dependiendo del contexto de la oración, y prácticamente son estos que se tienen aquí: es el verbo to be, el have, el think, el see, el taste y el mind. A continuación, pues seguimos con unos 5 ejercicios. Aquí podemos ver que nos dice the car to Mark. Prácticamente nos está diciendo el carro a Marco. Entonces, aquí tenemos tres opciones. Como belong, prácticamente es de pertenencia, y sabemos que los static prácticamente se centran en eso, como anteriormente lo vimos, de pertenencia. Está descartada sí o sí el ing, porque los static prácticamente no se suele usar el tiempo verbal continuo, entonces esta sería la opción correcta. eh, la opción idónea, belongs. Esta sería la opción correcta. Ya en este otro ejemplo, dice los chicos, almuerzo ahora. Entonces, prácticamente aquí vamos descartando. Has no sería porque has se utiliza para terceras personas y los chicos son ellos, no son tercera persona. Entonces, solo nos quedaría dos opciones, y aquí hay que tener un punto muy en cuenta. Que tenemos el have, que es uno de los verbos mixtos, que puede ser tanto estáticos como dinámicos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que have en estático se basa en poseer, y en cambio usándolo como dinámico se basa como opción. Y obviamente, bueno, el almuerzo, como que pertenecerle a ellos, no tiene lógica prácticamente. Lo que tiene lógica sería are having, que the boys are having lunch right now. Prácticamente ellos están almorzando en este preciso momento o ahora, prácticamente. Esa sería la opción correcta. Ya en el 3 dice, I, what the answer is. Yo, ¿cuál es la respuesta? Prácticamente aquí nosotros sabemos que el ing estaría descartado porque el now
es un verbo estático, pertenece a la lista que hemos analizado, entonces el ing estaría descartado. Ahora, nos quedarían los dos, que prácticamente ya sería por cuestión de descarte y analizando también el tema de la gramática. Este de aquí también quedaría descartado porque no podemos decir yo no soy o yo no estoy saber, sino que prácticamente usamos el do, el don't, en este caso negativo, para negar una oración en presente simple. Entonces, esta sería la opción correcta por cuestiones de gramática y por cuestiones de lógica. Así diríamos, yo no sé cuál es la respuesta. A su vez, el 4 dice another cup of tea, otra taza de café, en donde sabemos que el want es un verbo estático, por eso el ing queda descartado y solo nos quedan las dos opciones, donde el are you want también queda descartado porque obviamente no vamos a decir tú, eres tú querer otra taza de café, realmente no tiene sentido. Esta de aquí de do you want another cup of tea es la más idónea y sobre todo porque el do siempre es por lo general que se utiliza para presente simple, bueno, dependiendo también del contexto, queda do you want another cup of tea, ¿quieres otra taza de café? Esa sería la opción correcta. Aquí tenemos el último ejemplo que dice it like there is someone at the door, prácticamente como que hay alguien en la puerta. Y bueno, vamos descartando. Son, conocemos que es un verbo estático. Entonces la ing queda descartado, solo nos quedan dos opciones, que la idónea sería sounds, porque prácticamente estamos hablando de it, y eso es tercera persona, entonces obviamente tenemos que conjugarlos con la s. Entonces sounds sería por la opción correcta por ser la tercera persona, porque solo nos quedaban estas dos opciones y esta es la correspondiente. Después llegamos con las diferencias. Prácticamente haciendo una recapitulación, podemos decir que los dynamic verbs versus los static verbs, prácticamente los static verbs vienen a expresar prácticamente lo que vienen a ser estado, condiciones, y a su vez, en cambio, los dynamic verbs pues vienen a expresar acciones, procesos, cambios. Esa es la principal diferencia que existe. Ya para llevarlo mucho más a la práctica y saber diferenciar en el tipo de ejercicios, lo que hemos hecho para poder diferenciar es conocer la lista de verbos de cuáles son estáticos, cuáles son dinámicos y cuáles son los mixtos. Es muy importante para saber diferenciar porque cada tipo de verbos tiene sus verbos, disculpe la redundancia, pero prácticamente es una forma de identificar y otra forma que también, para poder diferenciar, y otra forma también es que, como ya se lo dijo en su momento y es un punto clave, es que los static verbs no utilizan el tiempo verbal continuo, es decir, el ing, prácticamente generalmente lo utilizan los dynamic verbs, entonces ese es un punto clave también para saber diferenciar entre estos dos verbos. Esas serían las principales diferencias y puntos clave para poder diferenciarlos. Y sin más que decir, agradezco su atención, estimado docente, y me despido. Muchas gracias.